Nueva York, aparte de la gran cantidad de rascacielos, sus llamativos diseños e íconos arquitectónicos mundiales, también tiene una curiosidad que tal vez hayas notado o tal vez no. Y es que una gran cantidad de sus edificios comparten una similitud. Entre más altos son, más delgados se hacen, tal y como si fueran armando un pastel de bodas. Conozcamos una de las historias más interesantes del urbanismo que no solo reconfiguró la ciudad que nunca duerme, sino básicamente las ciudades en todo el mundo y que sentó un precedente de cómo debían ser nuestras ciudades si escogían el camino de la verticalidad. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Si bien ya hemos dado una pequeña introducción a este tema, creo que nos hemos quedado bastante cortos para tan curiosa historia. La forma del skyline neoyorquino no es para nada una mera casualidad y es uno de los ejemplos de los cambios provocados enteramente por normas urbanísticas. Pero, ¿qué dio pie a todo lo anterior? Como nos gusta en el canal, hay que remontarnos muy atrás. Bueno, igual no tanto. La importancia tanto económica, comercial, migratoria y cultural de Nueva York había provocado que la ciudad se convirtiera en el centro neurálgico de la costa oeste estadounidense. Por supuesto, esto dio pie a que la ciudad fuera densificándose prácticamente desde sus inicios. Ya desde 1811 Nueva York comenzó a planear su expansión urbana con el Plan de los Comisionados, que le dio su característica parrilla cuadrada como traza urbana y que también ayudaría a que a finales del siglo XIX se acomodaran en ella grandes construcciones que ahora crecían pero en vertical, los rascacielos. Precisamente esas últimas décadas del siglo XIX vieron nacer edificios cada vez más altos que rompían récords tanto en la propia altura, como de técnicas de construcción, diseño arquitectónico o de planificación. En los años de pocas restricciones a la construcción de edificios así como de altura, Nueva York construyó los primeros ascensores en edificios de oficinas, que llegaron en la década de 1870, y años después se empezarían a usar en hoteles y tiendas como el Howard Building. También con la construcción de estructuras ahora de acero en la década de 1890, las torres comenzaron a crecer mucho más allá de los típicos 10 a 13 pisos limitados por los muros de mampostería, a los más de 18 o 20 pisos. Por ejemplo, en 1898, el edificio Park Row se elevó 386 pies o 117 metros sobre la acera, para convertirse en el edificio de oficinas más alto del mundo, y para 1913, cuando el mítico edificio Woodward le arrebató el título con sus 792 pies o 241 metros, Manhattan ya contaba con 997 edificios de 11 a 20 pisos y 51 de 21 a 60 pisos. Naturalmente, mucha gente comenzó a pedir controles a alturas cada vez más irracionales para la ciudad, así como de sus usos perjudiciales para los barrios circundantes. Asociaciones de comerciantes, políticos e incluso arquitectos y urbanistas argumentaron una mayor congestión de la ciudad, poco interés arquitectónico o un miedo ilógico a la densidad en contra de los rascacielos, así como quejas más serias relacionadas a la seguridad, como el control a incendios y el asoleamiento y circulación de aire para los edificios y calles que quedaban oscurecidos por las nuevas torres, que por cierto parece que estas mismas quejas no han cambiado a pesar del tiempo. En 1913 comenzaría la construcción del edificio que sería el último clavo para que Nueva York impusiera ahora sí controles a sus rascacielos, el infame Equitable Building, quien con sus 40 pisos se elevó a 160 metros de altura con un imponente volumen extruido cual si fuera un prisma, y dejó las angostas calles de la parte histórica del sur de la ciudad en oscuridad. Con esto, un movimiento surgió para imponer estrictos controles a la altura, volumen y ubicación de cada nuevo rascacielos en Nueva York, resultando en la Ley de Zonificación de 1916, la primera en todo el mundo en hacerse obligatoria para cada propiedad neoyorquina dentro de la ciudad. Hemos hablado ya de los inicios y el impacto de la zonificación para las ciudades, aunque no te preocupes, esta vez no hablaremos de ella o por lo menos no tan a fondo. Pero sí es necesario recordar que en 1916 la ciudad de Nueva York se convertiría en la primera ciudad en todos los Estados Unidos y el mundo en institucionalizar la zonificación como medio de planificación para su ciudad. Y con ella vendrían también los límites a la altura de los edificios, a su volumen y, cómo no, resultando en su perfil urbano tan característico de ahora. Esta medida fue adoptada principalmente para evitar que los edificios masivos impidieran que la luz y el aire llegaran a las calles de abajo, y estableció límites en el volumen de los edificios en ciertas alturas, limitadas por retrocesos en su figura.
Y sin imponer expresamente límites de altura, restringió las torres al 25% del tamaño del lote. El Equitable Building fue solamente el pretexto perfecto para institucionar los controles y la zonificación, pues otros edificios como el icónico Flatiron Building o el Adams Express de unos años antes también eran edificios que se alzaban desde el piso hasta su altura final. Asimismo, la Asociación de Comerciantes de la Quinta Avenida también buscaba prohibir los edificios altos y voluminosos en toda la avenida, por miedo a perder sus clientes. Para esto, como ya imaginarás, el plan de zonificación dividió a Nueva York en varias zonas de acuerdo con sus usos. Sin embargo, en las que nos centraremos esta vez son en las zonas que también fue dividida la ciudad, pero para las limitantes de altura y volumen. Por ejemplo, en este mapa podemos ver perfectamente cómo quedó dividida la ciudad en 5 zonas numeradas, donde cada una de ellas indicaba qué tan alto podía ser un edificio. La fórmula no era tan complicada. Cada número era un múltiplo que establecía qué tan alto podía alzarse un edificio en línea recta desde la calle antes de que tuviera que retroceder en relación con el ancho de la calle por primera vez. En otras palabras, la idea era que a medida que un edificio se hacía más alto, el retroceso aseguraba que hubiera algo de luz solar disponible en la calle y que la silueta del rascacielos estuviera definida por el ancho de la calle. Por ejemplo, un edificio que se encontrara en una calle con un ancho de 60 pies o unos 18 metros y en un distrito con un múltiplo de 2, podría alzarse 120 pies o 36 metros como máximo desde la calle antes que tuviera que retroceder por primera vez. A partir de ahí, si el edificio seguía creciendo, podía elevarse 4 pies por cada 2 pies de retroceso. Y además tenía una altura ilimitada de una torre si ésta solo ocupaba el 25% del área del lote. Los primeros ejemplos visibles por zonificación se vieron a mitades de la década de los 20 debido tanto a la Primera Guerra Mundial como a una pequeña probada en 1921 de la crisis económica que se les avecinaba, que dificultarían la construcción de nuevos rascacielos en toda Nueva York. Sin embargo, pronto tanto los propietarios como arquitectos se dieron cuenta que si querían explotar al máximo las medidas impuestas, la silueta y la forma del edificio de hecho estaban ya prediseñadas por la misma zonificación. Y varios buenos primeros ejemplos fueron los edificios del Shelton Hotel de 1924, el Barclay Basie Building de 1926 o las Torres San Remo y el Hotel New Yorker de 1930, así como todo el distrito de Garment District que todavía tiene varios ejemplos dentro de él. Por lo tanto, los distritos más liberales en cuanto a las medidas fueron exactamente los que hoy tienen más rascacielos en toda la ciudad, como el Bajo Manhattan que tenía un múltiplo de 2.5 y que hubiera obligado al Equitable Building a tan solo 18 pisos en vez de sus 40, o el Midtown que tenía un múltiplo de 2, ahora hogar de los edificios más altos de toda la ciudad. Mientras que distritos como el Bronx, Queens, Brooklyn o la parte norte de Manhattan que quedaron definidas como zonas con un múltiplo de 1.5 siguen siendo considerablemente menos altas que las anteriores. La medida, por supuesto, fue tal e impactó tanto en la sociedad neoyorquina de la época que, por ejemplo, el artista y arquitecto Hugh Ferris representó los volúmenes máximos, los retrocesos requeridos para los nuevos rascacielos o la torre correspondiente al 25% del lote, y por tanto la característica nueva forma que obligaba ahora esas normativas para todo edificio dentro de la ciudad. En ellos se podía ver perfectamente el proceso prácticamente escultórico y de diseño por el que debían pasar, estilo que en los años 20 se conoció simplemente como el estilo Nueva York. Aunque, como probablemente ya lo hayas notado, justamente fue la década de los felices 20 cuando una gran cantidad de rascacielos vieron la luz con estas características, y no solo eso, que el estilo Nueva York fue renombrado posteriormente como nada más y nada menos que el movimiento arquitectónico Art Deco. Y sí, edificios tan icónicos como el Chrysler Building, el 40 de Wall Street o el Rockefeller Center o el mismísimo Empire State tomaron su forma a partir de la ley de zonificación de 1916 y el estilo Art Deco. $45 años después, la ley de 1916 se reformaría por primera y única vez para eliminar los retrocesos y las limitaciones de volumen en los edificios, sustituidos ahora por el Floor Area Ratio o el coeficiente de utilización del suelo, impuesto según la localización del edificio y también por espacios públicos como plazas, parques o terrazas, que podían ser cambiados por los desarrolladores a cambio de mayor altura en los edificios. Esta reforma acabó con la típica silueta de los rascacielos del Art Deco y dio paso de nuevo a las torres voluminosas del movimiento moderno, como el Seagram Building, la Lever House, el Exxon Building y varias otras más,
donde esos espacios públicos permitieron el mejor asoleamiento y circulación de aire posibles que las antiguas normas obligaban y así aliviar un poco la densidad de la ciudad. De hecho, gran parte de esta zonificación aún sigue vigente hasta hoy, más de 60 años después. Así, las diferentes fórmulas produjeron muchas variaciones de edificios porque tanto el ancho de calles y avenidas como el factor de multiplicación eran diferentes según el sitio donde se quisiera desarrollar. De ahí que Nueva York tenga tantísimos estilos de rascacielos, espacios y alturas. No obstante, la medida no solo se quedó en la ciudad, sino que básicamente sentó el precedente para que cualquier ciudad que quisiera regular la altura y volumen de sus rascacielos o edificios en general, aplicara las mismas normativas técnicas y de diseño. San Francisco, Sacramento o Vancouver son algunas de las ciudades que también adoptaron el método de retroceso para sus edificios en mayor o menor medida. San Francisco prácticamente lo implementó tal cual, mientras que Vancouver lo hizo con las llamadas torres podio del vancouverismo. Y como te dije en un principio, muchas más ciudades en todo el mundo también lo adoptaron. De hecho, muy probablemente en tu ciudad tengas un ejemplo de esto mismo. Y en cuanto al que inició todo esto, el Equitable Building ahora es un icono de la ciudad e irónicamente sede de las oficinas del Departamento de Planificación de Nueva York. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar tu like. Y cuéntanos, ¿qué ejemplos hay en tu ciudad que se parezcan un poco? Hasta la próxima.